historia del diario fue un sueño de mi padre, que lo tuvo desde muy joven. Siempre él escribió en su colegio, dirigía la revista desde chico. Luego escribió en muchas otras revistas y diarios desde muy joven. Y claro, él soñaba con tener un diario. Y cuando se dio la ocasión, ¿no? Además era un diario distinto al Comercio y a la Prensa, porque era de un formato más pequeño, más ágil, costaba un sol. Bueno, él quería un periódico más que llegara a todo el mundo, que no tuviera una línea de una tendencia política, sino que fuera pluralista. Prueba de ello, puso periodistas de todas las tendencias. Lo que le interesaba era una noticia seria. Uy, a todos ya. Mira, en la época, bueno, cuando comenzó había una pugna entre el comercio y la prensa. Basta para que uno dijera algo, el otro no, esa noticia, si no estaban de acuerdo, no la reflejaban tal y como era. Entonces mi papá pedía que hubiera simplemente una mirada más honesta, ¿no? Desde el punto de vista objetivo. Y también era un diario que llevaba, te daba muchas opciones. Había una serie de pequeños suplementos que incluían, por ejemplo, los jóvenes, el escolar. Fue un éxito tremendo. Y luego el diario Extra Vespertino, otro éxito tremendo. Mira, en esa época estaba Encinas, que era el director, y él era un puneño, pero que había estudiado en Estados Unidos y con ideas de avanzada. Él dio ideas estupendas para la época. Mi padre era una persona que sobre todas las cosas amaba su país. A nosotros nos inculcó desde chiquitos el amor por la raíz, por el Perú, por las culturas precolombinas, por los viajes a la sierra, por el paisaje costeño. O sea que él era un amante del Perú y eso nos lo inculcó a todos, y él luchó siempre para mejorar el Perú en todo sentido, a un nivel social, ¿no? A un nivel cultural. Bueno, él se reunió, creo que fueron 3 o 4 años, con un grupo de amigos de él, muy cercanos, que todos pensaban en un diario distinto, no mejor ni peor, diferente, nuevo, moderno. Y luego de miles de conversaciones, pleitos y de todo, llegaron a la conclusión que ya podían hacerlo. Mi papá se fue a buscar la maquinaria hasta Alemania. Ahí es donde yo iba todos los días, al Jirón Ica. De chica, todavía, cuando se fundó Expreso, que éramos chicos todavía, no íbamos mucho al diario. En esa época vivíamos en Chosica. No había teléfono en la casa de Chosica. Mi papá creó un sistema especial de radio para hablar con Expreso y nosotros decíamos Chosica llamando Expreso, y era la única comunicación que había. Y después de eso, a él lo nombra Belaunde embajador en Austria. Entonces nos fuimos a vivir a Viena y él no regresó más. Yo cuento eso en el libro, que es increíble, uno no se imagina cuánto tiempo va a vivir cada uno. Mi papá se fue con nosotros lleno de sueños, ¿no? Y de miles de proyectos que tenía que hacer para la vuelta, pero a él le interesaba que fuéramos a Europa en una edad donde tú aprendes mucho. Él no regresó, él se enfermó. Yo creo que se enfermó de pena, de ver lo que le estaba pasando al país. Confiscaron el diario, el primero que confiscaron, y no lo dejaban a él escribir, en el Comercio tampoco, por la situación. Mira, primero yo entré a ver qué se podía hacer en Expreso, ¿ya? Y ahí es donde vi que no había, en esa época ya no había ni un solo suplemento. Entonces pensamos, ya estaba Manuel Dornelas. Ya estaba Mario Miglio, estaba Manuel Dornelas y un grupo de gente muy simpática en el directorio. Bueno, se planeó, Manuel y yo, ahí él decidía todo. Y él dijo, hay que hacer una revista. Y ahí se hizo la revista y yo entré ahí. Entonces hicimos un equipito chiquitito que se llamaba La Pecera, ¿ya? Y de ahí conozco yo a Antonio Ramírez. Y a todos los que hasta ahora están y a otros que están en otros diarios. Era, ¿sabes qué? Era un diario familiar. Había mucho cariño entre toda la gente. Háblenos un poco de cómo, de la figura más emblemática e histórica de Expreso, el señor Manuel Dornelas. ¿Cómo es que Manuel Dornelas llega al diario? Y también háblenos un poco de cómo es que el diario llega a manos del señor Ulloa. Eso fue porque mi papá seguía pagando una serie de deudas que habían con la rotativa de Expreso. Y como estábamos en Viena, mi papá decide alquilarle el diario, no vendérselo. A Manuel Ulloa en realidad, pero mi papá se murió, confiscan el diario. Entonces fue una tragedia en realidad lo que pasó. Pasan años hasta que con Morales Bermúdez devuelven los diarios. Ahí entramos nosotros los hijos, mi mamá viuda,
¿no? Y entraron primero, creo que Marisa y Ramón al directorio, porque Manuel Ulloa quería que siempre parte de los hijos de Manongo, que era muy amigo de él, estuviéramos ahí. Entonces entrábamos de diferente manera, estuvimos ahí. Y Manuel Dornelas en esa época era ya el director. Yo creo que él viene de Argentina, yo creo que él no vivía en Lima cuando Manuel Ulloa decide nombrarlo. Y claro, la columna de Dornelas era leída por todo el mundo. O sea, él me contó a mí, yo en 60 líneas digo todo lo que ocurre en el Perú y todo lo que la gente quiere saber. Yo en 60 líneas, sí, me demoro 1 hora en escribirla todos los días a las 12, me contaba. Y se sentaba, nadie lo podía interrumpir, y él escribía en 1 hora esta columna, pues que era efectivamente extraordinaria. Yo creo que Manuel Dornelas es una figura que se va a recordar siempre. Fue un gran periodista. Y Manuel Ulloa quiso seguir la línea de mi papá, pero fue pues muy difícil, por los tiempos que cambiaron. Y porque no se daba la situación, hubo ahí una especie de desencuentro, ¿no? Por la fórmula que se creó en cómo mi papá perdía el diario y se lo entregaba y después no nos lo devolvían. Fue un problema tremendo. Y mi mamá viuda muy joven y nosotros muy chicos, no sabíamos bien defender el tema. Pero mi papá escogió a Manuel Ulloa por su línea, porque él pensó que siempre iba a continuar con la línea democrática del diario. Como un papel muy difícil. Porque estaba pues, ¿cómo te puedo explicar? Todo el tiempo en contra, ¿ya?, de una serie de cosas, y en esa época había libertad de expresión, pero era muy difícil el papel expreso. Y apareció la República después, ¿no es cierto? Extra nace porque habían pasado 2 o 3 años de Expreso, iba estupendo, y pensaron que muchísima gente compraba los periódicos cuando salían de su trabajo en la tarde. Por eso que decidieron hacerlo vespertino. Por ejemplo, Última Hora era un éxito total y La Crónica. Entonces decidieron ellos también tener uno parecido, con un idioma más, quiero decirte, más como, era un idioma menos pulido. Entonces salió Extra y desde el primer día empezaron los concursos, ofrecían todo tipo de premios, fue interesantísimo. Tanto Manuel Ulloa como mi papá tenían ideas siempre novedosas. Mi papá era, ¿qué cosa era? Era un historiador, era un hombre de letras, te diría yo. Pero el periodismo le interesó siempre. Él estudió Derecho en San Marcos, pero había estudiado en Inglaterra de muy jovencito, en el London School of Economics, que es un lugar muy tradicional para estudiar pues economía. Pero su pasión era los diarios, las letras, todos los libros que escribe él, siempre en relación a temas del Perú. Era un especialista en los límites del Perú. No sabes cómo combatió en los distintos gobiernos cuando habían problemas limítrofes, cómo debatía él, porque decía que siempre terminábamos que nos quitaban un pedazo. Expreso, yo creo que es un diario que defiende al peruano, o sea, los intereses de todos, lo que es justo. ¿Cómo fue la vida de ustedes durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado? Terrible. Ustedes no estaban en el Perú. No, a mi papá no lo dejaron entrar ni muerto, por miedo a que se hiciera una manifestación. Y mi madre tuvo que ir a hablar con Jiménez de Lucio, que era el ministro de Industria en ese momento, era amigo de ella, y le pidió, por favor, ¿cómo no lo van a dejar entrar muerto? Fue lo primero que hizo, fue expropiar el diario, después los otros, pero lo primero que hizo fue con Expreso. Ahora, mi papá era un tipo muy valiente, pero él no se callaba con nadie. Pensaba que debía haber libertad de expresión. Él era un enemigo de las dictaduras. Fueran de derecha o de izquierda, la dictadura era lo que él no resistía. Por eso te digo que él hizo el diario de alguna manera que favoreció a Belaúnde, ¿no? Porque era la posibilidad de un hombre joven con nuevas ideas y demócrata. ¿Sabes lo que pasa? Que para ustedes los jóvenes debe ser dificilísimo entender el recorrido de Expreso, porque ha ido dando vueltas como da vueltas la situación del Perú. Entonces tú por eso me dices, ¿a quién apoya? O sea, según la época también. Y yo creo que él es fiel a la línea del periódico que él ha estado siempre ahí. Además, él no es político. Él es periodista. Él es periodista y hay que diferenciar. Él lo que ha querido siempre es que el periódico se mantenga bien. Mira, para mí al menos, yo creo que mi familia piensa igual, es un logro de mi padre que de verdad resultó. Porque él hizo muchos proyectos y muchos no salieron.
pero Expreso, a pesar de todas las épocas y de todo, continúa, y es un diario que se vende. Yo creo que Expreso es un diario que ha influido bastante, porque era un diario que llegó al pueblo, entonces se leía mucho y habían grandes periodistas. Yo me acuerdo que en las portadas, Manuel Dornelas decía eso, lo más importante es la portada, y muchas veces no estaba de acuerdo con lo que traían, justamente por eso, porque daban miedo. Mira, yo descubrí con el periodismo una fascinación que pocas veces yo creo que alguien la puede explicar. La parte de buscar noticia a mí me fascina y de indagar en aquello que me parece interesante. Yo siempre he tenido interés en ver qué pasa y cómo se puede mejorar la situación. Y qué importante es dar la noticia de una manera en positivo. Mira, por ejemplo, había una época en la que era peligrosísimo salir a la calle, ¿ya? Porque no sabías lo que podía pasar. Entonces, ahí tú te arriesgabas a ir a buscar la noticia. Eso yo creo que dice mucho, pero tienes que tener vocación. A mí me nace, me gusta, yo admiro el periodismo. Yo estudié filosofía, pero no terminé porque me casé justo ahí. Entonces, en esa época, pero sirve. Yo a mis hijos por eso les he dicho siempre, todo lo que estudien sirve. Porque si no haces eso, te sirve para otra cosa. Te da como un bagaje importante en Chile y en España. ¿En qué periódicos? Allá en el Mercurio de Valparaíso. ¿Y en España? En España, en El País. Yo ya creo que no soy fanática, pero me interesa porque es un diario que se fundó con una línea para algo. Entonces yo no quisiera que eso se pierda nunca. Yo les puedo decir que cada uno tiene que luchar en lo que cree. Y que si uno cree en la democracia y en la veracidad de las noticias, es un ejemplo, ¿no? Puede seguir escribiendo. Uy, mira, a mí las redes sociales son un misterio invasor, pero creo que ha servido mucho. Porque mucha gente que no podía conectarse, ¿no? A través de esto, en un minuto estás de un lado a otro. Puedes hacer cursos, estudiar. Mira lo que ha pasado con el COVID. Yo tengo 2 nietos que van al colegio, acá, virtual. Yo decía, eso no se habría visto antes. Significa una lucha, yo creo, y también un ideal.